31, la tele de Querétaro. La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:48 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Usted ha escuchado, a propósito, sabe de qué se trata, qué son los derechos culturales, cuántos son, cómo podemos incluso en un momento determinado pues asimilarlos, asumirlos, digamos, transformarlos en un proceso también en nuestra propia idiosincrasia para que se conviertan en parte de nuestra propia realidad social desde una perspectiva social, que son importantes y son fundamentales para que podamos entendernos incluso como sociedad. Bueno, pues el día de hoy en esta mesa de trabajo, gracias además a la diputada Betty Marmolejo, colaboradora de este espacio informativo, hablaremos justamente de estos derechos, de estos derechos culturales. Mi querida Betty, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio. Es un gusto hablar de este tema también. Sí. Nuestro país es muy rico en cultura, en tradiciones, en diferentes expresiones que pueden darse a través del arte y que nos generan identidad tanto individual como colectiva. Sin duda. A eso nos referimos en cuanto a lo que se refiere a la cultura y a los derechos culturales. A la cultura, qué es lo que se cultiva, qué es lo que se hace, lo que se piensa, lo que se come, lo que se dice, que es parte justamente de este entorno social y cultural. Y le preguntaba yo a Betty Marmolejo, bueno, la cultura es un derecho humano, tener acceso a la cultura, conocer diferentes formas de expresión, es parte también de los derechos humanos, Betty. Así es, los DESCAS, que son estos derechos culturales, económicos y sociales, que son parte de la segunda generación de los derechos humanos, conjuntan a lo que son los derechos culturales y a partir de la reforma del 2011 están también en nuestra Constitución. Sí, claro. Así es que son derechos humanos. Yo entiendo, hay 3 derechos culturales, entiendo, en la perspectiva que obviamente jurídica, mi querida doctora, ¿qué podemos decir para que nos quede claro cuáles, por ejemplo, y cómo se definen, cómo se establecen en nuestra propia Constitución estos derechos culturales, estos derechos humanos? Son varios, como lo hemos mencionado reiteradamente, los derechos humanos están interrelacionados y los derechos culturales son este conjunto de expresiones o manifestaciones que nos dan identidad, tanto individual como colectiva, y que nos permiten participar en comunidad. En este sentido, los derechos culturales giran en torno de diferentes situaciones y es muy interesante porque son muy amplias. Giran en torno a las expresiones artísticas, a la lengua, a la producción cultural, a los derechos de autor, también en cuanto a la innovación, la creatividad, las creencias, las tradiciones, las costumbres, la diferencia de pensamientos. Claro. Esto es muy, muy importante. Claro. La gobernanza, la participación social, la incidencia en la agenda pública, además de todo lo que tiene que ver con la memoria histórica y el patrimonio cultural. Sí, claro. Que obviamente son esencia de lo que obviamente son derechos fundamentales para todos los ciudadanos. ¿Qué debemos pensar de la diversidad cultural, mi querida Betty Marmolejo? Pues eso tiene que ver con la individualidad también. Cada una de las personas tenemos esa libertad de pensamiento, de esa oportunidad de pues identificarnos de formas distintas y, como te lo decía, pues a través de diferentes formas de expresarlo. Hay quien lo hace a través del arte, hay quien lo hace a través de una participación, una incidencia, Sí, hay claro. quien lo hace a través de la investigación, temas mucho más profundos, claro. que incluso estudian pues el comportamiento de las personas. De la música, de lo que obviamente la comida o la gastronomía, que son formas de expresión cultural que también tenemos que reconocer. ¿Qué tendríamos que decir? Que en este gran mosaico multicolor, multidiverso, tenemos que nosotros aprender a respetar lo que nos corresponde de cada uno de ellos y además conocer ese entorno, ese contexto que nos da una gran riqueza cultural, por lo menos en nuestro país. Lo decíamos antes de entrar a la entrevista, a la colaboración, que precisamente hablar de derechos culturales, hablar de cultura es hablar de pluralidad. Entonces, cada una de las personas tenemos una forma distinta de expresar y de ejercer nuestro derecho a la cultura. Hace rato me preguntaban aquí en cabina, oiga,
¿qué es mejor que los jóvenes, los niños, las familias celebremos el Halloween, celebremos entre comillas, o el Día de Muertos, y por qué? ¿Qué podríamos decir a propósito, mi querida? Pues ahí tiene muchas ópticas. Por un lado, pues quienes estamos a favor de lo que está arraigado en nuestro país, en lo que está arraigado en nuestra propia comunidad, pero también pues quien hace esta combinación de culturas y hace esta combinación también del sincretismo, ¿no? Exactamente, de otro tipo de expresiones que se dan en el mundo y que son adoptadas de forma individual. Que son válidas, finalmente, la expresión y la voluntad y la decisión de cada persona. Sí, y ese respeto justamente es lo que nos permite también poder ejercer nuestro derecho a la cultura. En ese respeto no hay riesgo de que se pierdan las tradiciones, las costumbres. Si nosotros le preguntamos, digo, yo en la casa tuya, en la casa con mi mamacita, le mando un abrazo a mi doña Mina. Bueno, históricamente, desde que tenemos uso de razón, hay una ofrenda de muertos, hay cempasúchil, hay veladoras, está la comida que le gustaba al difunto, la fotografía, el agua, en fin, lo que esto, el incienso de repente que también se ponía, el papel picado, que son parte justamente de estas culturas, de esta cultura mexicana. Pues lo que son las tradiciones y todo lo que tiene que ver con las creencias propias de un lugar, también tienen que ser preservadas y tienen que ser cuidadas a través de diferentes políticas públicas que existan en este espacio, dependiendo obviamente también de las características de la propia sociedad de la que se esté hablando. Entiendo ahí que entonces los derechos humanos son ese marco que justamente da esta posibilidad de que se atiendan y se resuelvan estas necesidades. Has hablado de la salud, de la educación, el tema de la participación, incluso como uno de los derechos fundamentales. El derecho a la cultura es también parte de estos derechos sustanciales de los mexicanos y mexicanas. Así es, está en nuestra Constitución y todas las autoridades y todas las personas estamos obligadas a promoverlos, a respetarlos y a garantizarlos. Y con ello también, como tú bien lo comentas, definir políticas públicas, se requieren presupuestos, se requiere también atención, se requiere conducir institucionalmente por lo menos lo que tiene que ver con estas formas culturales. Hay posibilidades, hay también la posibilidad de que desde el Congreso del Estado se vayan afinando, definiendo políticas públicas, leyes o reglamentos, leyes particularmente, para que la cultura sea un ejercicio libre de la expresión personal, de la expresión incluso social, hasta política en un momento determinado en Querétaro, mi querida Betty. Así es, recientemente la Secretaría de Cultura del Estado, Marcela Gerber, presentó este plan estatal de cultura que tiene que ver también con el plan de desarrollo del Estado, y dentro de él nos señala algunos de los temas que va a estar abarcando y en los que va a estar procurándose el presupuesto del próximo año. Y ayer, por cierto, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, hablaba justamente de lo que pues son importantes, son relevantes para el desarrollo cultural de nuestro estado, los pueblos originarios, ¿no? Que son parte de esta expresión cultural que también pues debemos favorecer, que el arte, que la cultura y que lo que obviamente significan las tradiciones, pues son esencias, son principios, son parte justamente de esta cultura queretana que debemos cuidar, que debemos conservar y que debemos también defender. Es lo que nos da identidad. Ayer se presentó el plan en cuanto a lo que tiene que ver a las artesanías, sí. Y esto pues tiene que estar dentro de los planes y de las políticas públicas también, por supuesto, y bueno, también dentro de los presupuestos, porque nos lo comentaban ayer, pues esto también tiene que ver con el desarrollo económico de las personas. Alguien me decía, no sé si tú estés de acuerdo finalmente, y como siempre agradecerte, mi querida Betty Marmolejo, la diferencia entre México y Estados Unidos. Octavio Paz lo refleja de algún modo en El laberinto de la soledad, pero en la conversación alguien comentaba, mira, nosotros somos un pueblo, México, somos un pueblo con bajos niveles educativos, pero por una gran riqueza cultural. En cambio, por ejemplo, el gobierno o el pueblo norteamericano, podríamos decir, es un gobierno que tiene altísimos niveles educativos, pero con un muy bajo nivel cultural. Así es, y bueno, tiene que ver con que reconozcamos este derecho a la cultura, claro, como un derecho humano, vaya la redundancia, y que todas las personas podamos acceder de forma igualitaria al ejercicio de nuestra propia identidad. De nuestra propia identidad. Saludé, por cierto, a Genoveva, una mujer de origen indígena de Amealco, que hace estas muñecas maravillosas y hermosas que se exhiben. Estaba en la México Cumbre de Negocios y me decía, nosotros viajamos a Europa, vamos a Francia, vamos a
Estados Unidos, viajamos a Canadá, exhibiendo justamente el trabajo que hacen mujeres con las manos queretanas, con esta visión, con este colorido, que obviamente solamente lo pueden hacer estas mujeres que entre sus manos entretejen también lo que es esta parte, esta esencia de la cultura mexicana, mi querida Betty Marmolejo. Y cuentan con nosotros para que a través de la legislación, por supuesto, y de nuestro trabajo, podamos seguir preservando estas tradiciones y esta cultura. Bueno, pues como siempre, muy amable. Gracias, Betty. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguirte lo que tú estás haciendo y proponiendo también en el Congreso Queretano? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Betty Marmolejo en Instagram y en el 442-251-9100 en la Legislatura del Estado. Gracias, Betty Marmolejo. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Gracias. Como siempre, la diputada, doctora en Derecho, Betty